María Claudia Albornoz, referente de La Garganta Poderosa. ¿Cómo estás, María Claudia? Te saluda Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas ¿Qué calor tardes. que hace, Carmen? Sí, yo estoy acá con el aire acondicionado, la verdad, por suerte. Venimos un poquito fresquitos, pero bien, está terrible el calor hoy. Bueno, muchas gracias. Yo estoy en Santa Fe, imagínate, en Santa Fe hace calorón. 40 grados más o menos. Sí. Bueno, son estas temperaturas de fin de año, ¿viste? Bueno, Claudia, ¿sabes qué? Estaba comentando un poco en la presentación del programa que, bueno, en el espacio, ¿no? En La Garganta Poderosa, junto con otras organizaciones sociales, estuvieron acompañando, ¿no? El pasado fin de semana, el 19 y 20, en realidad, la serie de actividades conmemorativas que se llevaron adelante, ¿no? Por lo sucedido en el año 2001, ¿no? Con el estallido social. Lo hemos visto en diferentes medios de comunicación que se ha estado hablando bastante sobre este tema. Quería saber, bueno, si pudiste participar de algunas de estas actividades y cómo las viviste en el caso de haber estado. Sí, estuve en Buenos Aires, pues yo soy de Santa Fe, sí. Pero estuvimos ahí en la Plaza de Mayo el 19, sí, junto a Patria Grande, llevando adelante entonces algunas actividades conmemorativas de un diciembre trágico en donde se cumplían 20 años y sentíamos que teníamos que estar sí o sí en la plaza y en las calles. Así que nos hicimos una feria de la economía popular y también estuvo Norita, que siempre con sus abrazos y sus palabras nos alienta con esa fuerza que no se puede creer que todavía conserva intacta. Entonces sí, estuvimos ahí porque la verdad que hace 20 años atrás la Argentina pasaba por situaciones realmente muy, pero muy dolorosas, muy trágicas. En mi ciudad, en la ciudad de Santa Fe, asesinan a un pibe de 15 años, Marcelo Pacini, es una de las víctimas de ese diciembre, más las 39 o 38 que se sumaron en todo el país. Rosario también fue foco de mucha represión. En ese momento nos gobernaba en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, Carlos Alberto Reutemann, sí, y su policía era realmente feroz. Hubo muchos asesinados también en Rosario, entre ellos Pocho Leprati, que es también un emblema de esta lucha. Así que nada, estuvimos recorriendo en la memoria lo que pasaba en aquellas épocas y el hambre que había en la Argentina. Y también recordábamos las luchas previas, ¿no? Recordábamos Cutralcó, y con esto también la lucha del sur del país, que es tan fuerte, ¿no? Y que mandó para atrás a las mineras y a esa ley nefasta en Chubut, y realmente veíamos, ¿no? Como también éramos hijas de Cutralcó, hijos del 2001, y cómo aprendimos a luchar y a organizarnos en estos 20 años, ¿no? Porque si no, el neoliberalismo nos hubiese pasado por encima peor todavía. Totalmente. Claudia, en tu caso en particular, en esos años, digamos, en 2001, sabes que yo en lo particular recuerdo en esa época, vivía literalmente a la vuelta de Congreso, era chica, tenía 12 años en ese momento y me acuerdo que era terrible y tal vez no lo vivía con la magnitud, ¿no? Que hoy por hoy de adulta tengo sobre lo que sucedió, ¿no? Pero te consulto vos en lo particular, ¿cómo viviste esos años? ¿Ya militabas en ese momento? Claro, yo ya militaba, tenía 36 años, un hijo de 4, una mamá de 75, que teníamos la suerte, gracias a que mi viejo había podido ser un trabajador registrado, de ser pensionada, o sea que una moneda entraba en casa, yo era peluquera, y la verdad que estábamos pasando por momentos recontra difíciles, así que lo que hacíamos, mi mamá, mi vieja, junto a otras vecinas que también eran pensionadas, hacían vianditas, juntaban un poquito, no porque nos sobrara, sino porque realmente entendíamos que la situación era muy difícil, hacían vianditas y íbamos repartiéndole a los vecinos que sabíamos que estaban mucho peor, para que justamente no salgan. En ese momento no queríamos que vayan a la plaza, no queríamos que vayan a los supermercados, por más que los supermercadistas en ese momento decían que iban a entregar mercadería. Recordemos que era muy cerca de las fiestas, siempre es una fecha muy, pero muy difícil llegar a una mesa de Navidad o de Año Nuevo sin nada para compartir, ¿no? Porque particularmente es una sensación de muchísimo abandono, no tener nada para compartir, si tenés niñas y niños no tener ni un juguetito para regalarles. Así que era
era muy duro y por suerte el barrio se mantuvo en el barrio en ese momento y no tenemos que contar hoy víctimas que sean vecinas y vecinos próximos. Pero sí vimos como en el norte de la ciudad la policía tiraba realmente tremendamente y así reprimía a aquellas personas que iban hasta los supermercados a ver si podían recibir algo de eso que tiraban, porque los supermercadistas te tiraban la comida. La verdad que, no sé, remover las imágenes de esa época son muy dolorosas. Después pasé por la plaza de mi ciudad, por la plaza 25 de Mayo, y en realidad la gente que estaba ahí no tenía mucho que ver con el hambre, sino que estaban enojadas porque justamente sus ahorros habían quedado atrapados. Nosotros no teníamos nada que ahorrar, nosotros teníamos hambre. Así que eran como dos cosas diferentes, muy distintas los reclamos, aunque se juntaron. Nosotros decimos que los muertos los pusimos nosotras y nosotros, porque en realidad la cantidad de asesinados en ese 19 y 20 de diciembre fueron vecinas y vecinos de las barriadas más empobrecidas. Claro. Mencionabas también esto de que bueno, preparaban viandas, ¿no? Con tu mamá, con las compañeras del barrio, supongo. ¿Qué podés comentarnos sobre las organizaciones de mujeres, tal vez en ese momento? ¿Cómo se organizaron, si es que lo hicieron, ¿no? Para acompañar. Sí, las mujeres siempre nos organizamos, las mujeres estamos y somos las que sostuvimos desde la logística, porque la logística es fundamental. Y ahí no entendíamos que nosotros hacíamos la logística y que los varones hacían la política hacia afuera, ¿no? Porque cuando hablamos se habla de los piqueteros, ¿no? En la época de Cutralcó, de 1996. Y los piqueteros sostenían los piquetes porque había un montón de mujeres que sostenían las ollas, porque había un montón de mujeres que sostenían los cuidados. En ese momento nosotros todavía no nos dábamos cuenta. En realidad, toda la envergadura que tenía esa logística, ¿no? No le podíamos, porque en ese momento el feminismo, tampoco lo llamamos feminismo, no claro. Nos decíamos feministas. Sí. Pero en realidad, cuando te pones a mirar hacia atrás, te das cuenta realmente lo fuerte que era esa organización, y sin esa organización, que después se vio claramente en las ollas populares del 2001, que somos las mujeres las que salimos en el momento más crítico. Yo me acuerdo que en ese 2001, sobre todo los varones quedaban muy deprimidos, los varones no solamente de clase baja, sino los de clase media, cuando no tenían trabajo. Y se deprimían y realmente era muy difícil sacarlos adelante. Nosotras no teníamos tiempo de deprimirnos. Sabíamos que si nos deprimíamos, no comíamos. Muchas veces no nos damos cuenta inclusive de que nuestra jornada, nuestro día tiene como más de 24 horas, porque hacemos tantas cosas en simultáneo que realmente es impresionante valorar después todo ese esfuerzo que permitió que mucha gente coma, como ahora, ¿no? Porque sí. Hacemos un ida y vuelta. Si vemos la situación de pandemia y lo difícil que la pasamos en los barrios populares, en las villas, también te das cuenta que el esfuerzo de las mujeres fue el que sostuvo esas ollas. Estamos hablando de 10 millones de personas comiendo en comedores populares. Y esa comida la cocinó alguien. ¿Quién la cocinó? Y la cocinamos la mayoría, somos mujeres, travestis, lesbianas, las que estamos en esas trincheras cocinando, que no es poco, ¿no? Porque cocinar, tú dices, sí, bueno, son 250, 300, 400, 500, 600 raciones por día, en donde tenemos que empezar muy temprano para que muchas familias puedan comer, porque si no, este país hubiese explotado de nuevo. Sí. Si no estábamos las mujeres en esas trincheras. Hoy lo podemos entender de otra manera. Totalmente. Y exponiéndose además, ¿no? a los contagios. Digo, estuvo el caso en plena pandemia de Ramona, ¿no? Que fue una de las compañeras de un barrio popular también, que entiendo que se contagió de COVID y lamentablemente falleció. ¿No es así? Es uno de los casos que ustedes estuvieron visibilizando bastante.
Claudia, mencionabas un poco lo que sucede, ¿no?, en los barrios populares en plena pandemia, lo que sigue sucediendo, ¿no?, porque la pandemia no se detuvo y, digamos, la situación continúa siendo álgida en los barrios populares, me animo a decir. ¿Vos encontrás algún tipo de similitud o continuidad, tal vez, a aquellas situaciones que se vivenciaron allá por el 2001? Sí, hay muchas cosas que son parecidas. Como vos decías, la nombrabas a Ramona Medina, nuestra compañera de la Villa 31, que murió de COVID, gritando que la villa no tenía agua, mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía que sí había agua en la villa. Ramona era una mujer muy fuerte que podía poner en palabras muchas cosas que muchas vecinas por ahí no lo podían decir. Y realmente una gran referente para nosotras es bandera, obviamente, y vamos a seguir peleando inclusive para que se haga justicia por Ramona y por tantas y tantos, porque también fallecieron muchos varones en los barrios populares en la línea de fuego, decimos nosotros. Y las líneas de fuego de este 2021 también eran las líneas de fuego de el 2001, ¿no? Porque nosotras nos enfrentamos a muchas situaciones que son súper complejas. Hoy también está el narcotráfico entre esa línea de fuego, en donde todo el tiempo tenemos que estar luchando en los barrios empobrecidos, porque el narcotráfico se mete de una manera feroz y no hay ningún tipo de alternativa ni para las pibas ni para los pibes de esos barrios para que puedan zafar de esas situaciones. Y después el narcomenudeo se convierte en un delito muy peligroso porque se pelea mucho en los territorios por quién vende, dónde vende, cuánto vende, y ahí entonces quedan atrapados estos pibes que no tienen ningún tipo de proyecto, sobre todo del lado de los gobiernos, ¿no? Porque realmente nosotros aplaudimos el progresar, obviamente este progresar que se extiende de 16 a 17 ahora, pero sabemos que necesitamos antes la llegada del Estado para que estos pibes puedan ingresar a la escuela secundaria. Muchos no pueden, dejan antes. Digamos que las situaciones hoy siguen siendo muy difíciles. Hablamos de un 65% de niñas, niños y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza. Eso habla de de cada 10, más de 6 pibes y pibitas están en situación de pobreza. Bueno, aquel 2001 nos mostraba un panorama totalmente parecido, pero sin tanta organización como ahora, ¿no? Las que llevamos en el hombro la organización durante 20 años fuimos los movimientos sociales, las organizaciones sociales que estamos en los barrios. Si nosotros no estaríamos, si no hubiésemos aprendido de estos 20 años, seguramente la situación del país sería muy, pero muy difícil, mucho más de lo que es ahora. Entonces, sí, el 2001 nos encontró con una organización muchísimo menor, aprendiendo de otros movimientos sociales. Estaba el movimiento de los Sin Tierra, estaba, como te decía, Putralcó, había piquetes, había mucha... 4 años antes ya había como el estallido que empezaba a nombrarse y a mostrarse. El 2001 obviamente termina de explotar, de estallar el país, porque se dan un montón de condiciones, y sobre todo, no solamente la del hambre, sino de la situación de la clase media con sus estados atrapados. Entonces, fue un detonante en donde sí mucha gente salió con la cacerola, donde mucha gente salió a protestar, y de ahí ¿Claudia? Barrios populares. ¿Sí, me escuchás? Sí, ahora sí, se había cortado, discúlpame, se cortó la última parte, en un momento te quedaste un poquito congelada en la pantalla. Sí, está un poco inestable la internet. Está bien. Sí, decía esto, ¿no? Que los que terminamos poniendo el cuero, las que terminamos poniendo el cuero, pero sobre todo los varones, ¿no? Porque fueron muchísimos los que asesinaron, muchos más que las mujeres, pero también hay mujeres asesinadas en ese diciembre trágico. Pero bueno, fuimos aprendiendo, la verdad que aprendimos un montón. Hoy la organización del barrio es diferente. Antes eran las viejitas las que hacían las viandas, nosotras distribuíamos, organizábamos lo mejor posible, el apoyo escolar siempre estuvo, sí. El apoyo que trataba de que las pibitas y los pibitos puedan seguir la escuela.
Hoy tenemos otra infraestructura, tenemos centros culturales, tenemos salas de conectividad, tenemos casas de las mujeres y las disidencias, que son dispositivos muy, pero muy importantes para zafar de la violencia machista, sobre todo porque el Estado es lento, ¿no? Sí. El Estado no está dentro del barrio. Cuando hablamos de Estado hablamos de los gobiernos, ¿no? Sí. Hay mucha dificultad para denunciar, para hacer la ruta de la denuncia sigue siendo complicada, muy complicada. Bueno, y ahí estamos nosotras, en estas casas que están sembradas por todo el país. Nosotras acá en Chalet que es mi barrio, vamos a inaugurar una ahora el 8, porque estamos corriendo y pintando y haciendo murales. Sí. El 8 se inaugura oficialmente la casa, son 12 trabajadoras, son compañeras que se han formado en función de poder acompañar a sus vecinas. Es un lugar realmente donde hay una cooperativa textil, o sea que le damos la vuelta para que esa mujer que entra en situación, esa mujer, esa traba, esa torta entra en situación de violencia a la casa, pueda salir formada y lista para trabajar en una cooperativa, porque muchas veces decimos la autonomía es muy necesaria. ¿Cómo hacemos para tener autonomía en un barrio empobrecido? Entonces hay que buscar muchas vueltas para que esto ocurra. Cooperativa Sublimada es, ¿verdad? Nosotras, la Sublimada, sí, exactamente. Sí, sí. La pensamos con varias compañeras y compañeros al nombre y nos parecía que era la correcta. Y la Sublimada viene bárbaro y viene tratando de trabajar en función de hacer los pañuelos feministas. Tenemos realmente, muchas ganas de salir adelante. Muchas ganas de que estas mujeres puedan ser autónomas, que no dependan más de un violento, porque así es mucho más rápido tomar la decisión de irte, de romper ese círculo de violencia. Si no, sabemos que es muy difícil. Por eso también pedimos y exigimos un salario para las trabajadoras comunitarias, porque entendemos que esa es una política súper revolucionaria y súper feminista. Porque el acompañar está bien, que es este subsidio que se otorga durante 6 meses a las mujeres que están en situación de violencia, pero en realidad si las mujeres pudiéramos tener esta autonomía, porque cocinamos, y porque cocinamos para un montón de gente en la Argentina, y ese trabajo sería reconocido a través de un salario, si esas mujeres pudieran tener jubilación, pudieran tener acceso a vacaciones, de esa manera creo que podríamos romper mucho más rápido las situaciones de violencia y esos círculos que son tan pero tan difíciles. Totalmente. Y lo clave también que es el acompañamiento del Estado, del gobierno, ¿no? Ante este tipo de situaciones y el poder escuchar también, ¿no? A las organizaciones populares que son quienes realmente recorren los territorios y conocen las realidades de sus propios barrios, ¿no? Porque digo, hay algún que otro diseño de política pública, digamos, que se está implementando, como vos bien decís, estos programas que acompañan, pero a veces tal vez quedan un poco a mitad de camino o no resultan del todo suficientes, ¿no? para cubrir o contemplar las realidades de cada barrio, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy difícil que los gobiernos lleguen hasta la última persona, hasta la última. Es muy difícil, tendríamos que tener un Estado muy grande, enorme, que sí es necesario que sea grande, pero lo veo muy difícil. Yo creo que debería tener mucho más diálogo con las organizaciones, con los movimientos sociales y hacer el reconocimiento de aquellos que vivimos y trabajamos y pensamos política pública para nuestros barrios. Entonces, me parece que va por ahí. Medio como para explicar, porque a mí me parece que es fundamental que la gente entienda siempre de dónde se habla. Yo soy asalariada, yo trabajo para el Estado, yo trabajo en salud. Sí. Después de las inundaciones en mi ciudad, que fue en el 2003, por eso sufrimos un montón, sufrimos el 2001 en Santa Fe y después sufrimos las inundaciones, que fue 150.000 personas corridas de nuestros barrios por un río que dejaron entrar. Después de eso yo conseguí un trabajo y terminé trabajando para planta permanente. O sea, yo tengo un salario, pero yo veo como mis vecinas van progresando cuando entran a una cooperativa, cuando empiezan a... Que entrar a una cooperativa, digo, tener una cooperativa también es muy difícil. La burocracia te destroza en el camino. Imagínense nosotros haciendo malabares. Decimos esto, ¿viste? Cuando vos tenés que sostener platitos en el aire y tenés que sostener como 40 platitos en el aire, tenés que
procurarte la cooperativa con todos los papeles que eso implica. Creemos que está bien, ¿no? Creemos que está bien para formalizarla y tener una matrícula, hay que hacer muchas cosas. Ahora, el Estado debería, por lo menos, posibilitar algunos pasos, acompañarte con algunos pasos para que no tengas que hacer. Porque vos tenés que darle de comer a las vecinas en el barrio, tenemos que educar a los niños en las salitas con nodos de conectividad, porque la internet siempre son grandes anuncios, pero no llega. O sea, de que se anuncia hasta que ocurre, y te puede pasar 1 año y medio, 2. Y esos niños y niñas necesitan ahora educación. Entonces, tenés que tener esos nodos de educación. Tenemos que acompañar a esas niñas y niños en sus trayectos educativos. Tenemos que procurarnos el trabajo a través de las cooperativas. Todo eso, y tenemos que cocinar también para las raciones que tenemos cada uno en nuestras asambleas. Y después tenés un Estado que te la complica en vez de facilitártela. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Chalet llevamos los papeles, digamos, al INADE, de una cooperativa que es Creciendo desde el Pie, que es de una de construcción. Hace 1 año y medio que estamos esperando la matrícula. Entonces, son complicaciones que deberían ser de otra forma. Totalmente. Entonces, el Estado debería llegar de otra manera, sin menos burocracia, y reconociendo el laburo que tenemos acá. Así es. Claudia, muy bien, te quiero agradecer tu tiempo. La verdad que me encantaría poderte invitar en otra oportunidad para que sigamos charlando un poco sobre las actividades que están llevando adelante, ¿no? En los barrios populares. Bueno, desde acá te mando un saludo y obviamente siempre a disposición desde el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Escuchábamos a María Claudia Albornoz, referente villera del feminismo villero, referente también de La Garganta Poderosa. Y bueno, con esta entrevista, como todas las demás, las van a poder volver a ver y escuchar a través de Mixcloud, Radio Cat y en nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo seguramente algún que otro bloque de esta nota, como todas las demás. Y en nuestro canal de YouTube, que no es tan baby ya como antes, tenemos cada vez más seguidores, Diego, te informo, que se llama Ahora Nosotras Comunicación. Y ya estamos para ir a escuchar el primer tema de hoy, de la selección musical de nuestro productor, es Tatú, todo lo que ella dijo. Vamos.